Hola, bienvenidos a otro episodio de Mindcast. Este es el episodio número 10 de este pequeño y nuevo podcast. Sabrina y Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Gracias, Mateus. Hola Mateus, muchas gracias por invitarnos. Estamos encantados de pasarnos por tu podcast. Muy interesante, además hemos estado escuchando otros episodios de esto y de tu canal, que también. Gracias. Sí, es que normalmente yo lo que hacía es que yo sigo entrevistando a filósofos profesionales que tienen sus doctorados, pero me di cuenta que las pláticas se ponían, pues a veces muy técnicas, muy específicas, y yo soy una persona que me gusta platicar con todos y de todo. Entonces dije, ¿por qué me voy a limitar? ¿Verdad? ¿Por qué me voy a limitar? Mejor hablo pues, de más temas, ¿no? Entonces empecé a platicar de películas de terror, hemos platicado sobre pláticas, que es una plática pues con Pepe y platicamos sobre su canal, sobre educación, sobre miles de cosas. Hasta mi peluquero, Luis, lo invité a platicar por acá. ¿De qué hablaron en esa ocasión? Platicamos sobre platicar, porque él se dedica a cortar el pelo, pero me dijo, Mateus, mi trabajo en gran medida se trata de platicar con gente. Es verdad. Y yo le dije, Luis, pues tú tendrías un excelente podcast. O sea, él se dedica, lleva 40 años cortando pelo y está platicando y siempre platicamos bien padre, él y yo. Y le dije, pues vente a platicar acá. Y platicamos sobre qué es una buena plática. Estuvo buenísimo. Ahí luego les mando el episodio. No, sí, creo que lo vi, pero no sabía que era tu peluquero, ese no lo he escuchado todavía. De hecho, Antonio y yo decimos, es bastante molesto para nosotros cuando nos vamos a cortar el cabello y nos sentimos obligados a hablar, porque nunca sabemos de qué. Entonces, Antonio habló un poco de todo, ¿no? Y yo de mi cabello, pero es como sí, si tuviéramos que hacerlo, ¿no? Y dar una buena conversación, ¿no? Es como mucha presión. Completamente. Acá la fortuna es que se hizo un amigo de la familia. Él le corta el pelo a mi mamá y lo conocemos de hace 10 años. Entonces ya o más que 10 años. Entonces ya es como ir a cortarte el pelo con un amigo. Entonces se pone muy padre. Sí. Pero bueno, Sabrina y Antonio, cuéntenos un poquito de ustedes y cómo terminaron dedicándose a lo que se dedican hoy, ¿no? Platiquemos. Yo creo que como empezó preguntas, mereces contarlo tú. Bueno, pero antes existía. Habría que empezar sí, por el principio, ¿no? No, porque él tiene un chiste recurrente en su familia de que antes de conocerme yo no existía. Claro, ella empecé a existir en el momento en que la conozco. Antes de eso, o sea, ¿cómo puedo estar seguro de que Sabrina existía o no? Soy una especie de gato de Schrödinger. Entonces es como, no, yo existía y voy a contar cómo. Vale. Empiezo por ahí, Adelante. ¿vale? Y después hablamos de la cara. Bueno, a ver, yo decidí estudiar comunicación social porque lo que quería estudiar era actuación y me daba bastante aprensión la parte económica. Si bien hice teatro, hasta 2012 lo logré, después ya la vida adulta me aplastó un poco y terminé estudiando comunicación social porque era lo que mejor englobaba mis intereses. A mí me gusta escribir, grabar, estar frente a cámaras. Sí que tuve una etapa en la que pude, además de trabajar, estar por mi cuenta. Es una etapa que recuerdo con muchísimo cariño porque además de los trabajos que conseguía en mi profesión, que después lo podemos comentar un poco más también, también pude actuar. Estuve en la que fue mi última obra de teatro hasta los momentos, porque regresaré algún día, quizás muy vieja. Bien, muy bien. Pero, y también podía hacer comerciales de televisión. Incluso estuve en una película, Mateo, escucha esto, mira. Logré estar en una película, se llama Secreto de Confesión, pero lo interesante es que si vas a ver la película no me vas a ver a mí. Uy, pero yo estuve, nadie me cree, pero yo estuve. Entonces, no, fue bastante complicado porque quedó mi primera y única película. Me hicieron adelgazar, tuve que aprender a fumar, una serie de cosas. Era la esposa. ¿Cómo se llama eso? Method acting, ¿no? Claro, el método. Sí, yo fumaba en casa para aprender y no hacerlo ridículo porque yo no fumo. Yo soy una persona
bastante sana. Entonces, me compré mi caja de cigarros que ni siquiera terminé. Y a partir de ahí, pues nada, tenía que llorar en cámara, todo el mundo tras cámara haciendo sus cosas con el celular y bueno, acción, llora. Lo hice todo lo que me pidieron. Un año después o un poco más. Sí, la tardó un poco. Nos invitaron al estreno, fuimos. ¡Qué padre! Vimos la película en Caracas, en Venezuela todavía. Vimos la película y yo no estaba en la película. Ni siquiera me avisaron. ¿Te editaron o qué? Me cortaron. No. El director era un poco Kubrick, repetía las escenas hasta la náusea, las tomas, no las escenas. Y al final tenía tanto material que pudo haber hecho 2 o 3 películas, según me cuentan, y quitaron todas las tramas secundarias. Obviamente la esposa del mafioso no era como la principal. Wow. Oye, pero mínimo les regresaron ese footage, o sea, esas grabaciones, ¿o no? ¿Tienen copias de eso o no? No, hombre. Esto es Venezuela, Mateo. Welcome. Welcome to Venezuela. Nada, y eso fue como, en ese momento además, trabajamos juntos también. A ver, un poco para que luego pasarle la batuta a Antonio, que luego puedo contar sobre mis trabajos también, pero que no hemos hecho. Y Antonio, ¿ahí se conocieron? ¿Se conocieron en esa época entonces? No, nos conocimos en la universidad, en el segundo año de carrera, puede ser. Nos conocimos en el segundo año de carrera, comenzamos a salir. Bueno, yo cuento un poco brevemente, yo también estudié comunicación social, obvio. Lo hice también un poco porque englobaba mis intereses. Yo quería escribir, me gustaba el periodismo. Más adelante también me interesó el cine. En Venezuela, cuando estudias comunicación, puedes irte por 3 ramas, digamos. Una es audiovisuales, que es todo lo que es cine, televisión, radio, periodismo, que en aquella época era más hacia los medios impresos, que bueno, hoy ya eso es una cosa ya prehistórica, y publicidad, que eso sí nunca me llamó mucho la atención, la verdad. Al final me fui por audiovisuales, y nada, Sabrina también, y estudiamos juntos esa parte, y nada, luego pues nada, hemos estado de novios desde entonces prácticamente, unos meses después de que nos conocimos empezamos a salir. Sí, nuestra amistad fue breve, sí. Y luego fuimos pareja. Y tenemos que ya 17 años, wow. Sí, yo 19 y ella 20. Desde 2005. 2005, pero a ver, no están en Venezuela ahora, ¿verdad? Están en... No, ahora estamos en Italia, es una historia larga. Vamos que tenemos tiempo, sí. Ok, bueno, ¿cómo fue todo eso? Sí, porque por un momento ya como que me confundí, pero sí, hablamos de los horarios y todo. Ahorita son las 3 de la tarde o 4. 4. Es que te confundí porque te dije lo de Venezuela, pero no. Sí, no, digo, tenía alguna idea ahí general, pero bueno, pero entonces cuéntame, ¿cómo fue todo el proceso? No, bueno, a ver, preguntas incómodas, digamos, está muy ligado a lo que es España, que fue el primer país a donde emigramos, porque ahora estamos, como dijimos, en Italia. En 2014 nos fuimos para España, para Madrid, porque, bueno, la situación en Venezuela estaba muy complicada. Ya teníamos tiempo pensando en salir del país para buscar oportunidades de cualquier tipo que nuestro país ya no nos estaba dando, por no dejar de mencionar el tema de la crisis política, de la crisis de seguridad. Era bastante complicado salir a la calle. Además, perdón que te interrumpa, luego vinieron los años más duros de la escasez. Vivimos los primeros, pero luego la cosa se puso peor. De escasez de comida, de todo. Sí, de todo. Supermercados, no había nada. Repuestos para los carros, escasez de todo. O sea, insumos médicos, lo que sea que tú uses para vivir, no lo había. No había. Wow. Fue muy duro y justo acaba de ganar Maduro, para poner también un poco ese contexto político. Sí, claro. Maduro por primera vez. Acaba de morir Chávez y Maduro ganó, y ahí fue cuando dijimos ya aquí esto mejor nos va. Claro, porque con la muerte de Chávez decíamos, bueno, vamos a ver. Cambió, pero para peor. Cambió para peor, tal cual. Wow. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, era una idea que fuimos madurando y dijimos, pues ya, aquí fue.
Entonces, ahora pasemos a la parte en la que empieza a preguntas incómodas. Sí, bueno, en España... España, ¿no? Muchos venezolanos se fueron a España, ¿no? Sí, es que además hay muchos, bueno, habrá alguno todavía, hijos de españoles en Venezuela. Había una colonia de españoles importante en el país y claro, tenían doble nacionalidad y podían, digamos, recuperar, o sea, podían entrar a España sin tanto papeleo. Entonces, mucha gente de Venezuela, hispano-venezolanos, se fueron para España y entraron legal, sin ningún problema. Nosotros teníamos también la ventaja de que Sabrina en este caso es italo-venezolana, entonces podíamos entrar a la Unión Europea sin mucho lío. Sí, al principio era como, puedes elegir el país de la Unión que quieras, y dijimos, ¿qué tal si nos vamos a Inglaterra? Luego hicimos la conversión Bolívar, Libra. Dijimos, y nos pusimos a llorar. Dijimos, va a ser España. Oye, pero ahorita ya está Brexit, ya cambió todo el mundo, sí, pero además está bajando la libra bastante. Está muy se desplomó, vamos. Fíjese, yo también tengo mi pasaporte italiano. Sí, no lo sabía. Sabíamos que tú estuviste en Londres, justo. Sí, estuve en Cambridge ahora. En Cambridge, perdón. Una maestría en la Universidad de Cambridge, que está como una hora de Londres, pero la maestría es tiempo parcial, entonces voy y vengo porque pues, tengo que trabajar y luego voy. Entonces, ¿Todavía la estás cursando? Sí, es de 2 años. Yo hice mi primera maestría la hice en Londres, en King's College, estudié filosofía pura. Y ahora la segunda maestría es de la ética, los problemas éticos y sociales de la inteligencia artificial. Es la segunda maestría. Sí. Bien, súper interesante. Sí, de hecho, entonces 2014 se fueron a España. Yo me fui a Londres como 2015. Por ahí nos cruzamos en los próximos años. Pero bueno, ¿se fueron para España, para Madrid entonces? Sí, yo comencé un máster en periodismo digital porque para poder tener la visa de estudiante yo no tengo doble nacionalidad, entonces para quedarme pues tenía esa... Todavía, por ahora. Por ahora. Ok. No, ahora sí tengo, porque como estamos casados, pues ya Italia este nuevo aviso me acepta. Bien. De hecho, les iba a preguntar que si estaban casados, pero dije, tal vez es una pregunta incómoda. Sí. Igual no nos importaría. Hasta por la iglesia estamos casados, lo cual a estas alturas es... Ese es otro cuento, Bueno, pero por si acaso. Sí, nunca se sabe. No, en España haciendo el máster, un día recuerdo bastante bien ese día, ¿no? Había una clase, no me acuerdo en concreto el nombre de la materia, pero era un profesor que nos ponía mucho a escribir cosas súper relámpago, tipo nos daba un tema y en 10 minutos teníamos que escribir tantos caracteres. A mí me gustaba mucho esa clase. Y el tema de ese día que él dijo fue algo así como sobre los poderes extrasensoriales. Entonces yo como buen escéptico escribí un manifiesto de no hay nada más allá de lo que perciben nuestros sentidos, eso es, o sea, y me acuerdo que varios compañeros, y ojo, antes que nada, me eran compañeros muy inteligentes, muy bien formados, pero varios, 3 o 4, escribieron la cosa esta de que si usáramos el 100% de nuestro cerebro, seríamos, tú sabes, unos seres de luz, y a mí eso me chirrió mucho, y empezó como a germinar la idea de hacer un proyecto en el que habláramos de estas cosas diciendo, vale, no, que el cerebro lo usamos completamente, o sea, ahí no hay más nada que aprovechar, o sea, no hay poderes mágicos, no hay telepatía, no es que vas a abrir tu tercer ojo y vas a empezar a mover las cosas con la mente. Tardé como 1 año en darle forma, le propuse a Sabrina, me dijo que claro, que le interesaba. Como ella le gusta tanto la actuación y todos esos temas, y bueno, también tiene intereses similares, pues ella quedamos en que podía ser el ancla del canal. Sí, bueno, él llegó a la casa muy efusivo diciendo que no podía ser, que todas las tonterías en las que alguna gente creía, no por ellos, por ser tontos, sino porque era casi efecto Mandela, como una cosa se reproducía y todo el mundo la daba por cierta, sin sentarse a ver un poco de qué iba, que lo del cerebro no tenía ni pies ni cabeza, y que por qué no abríamos un canal de YouTube. Recuerdo que en ese momento yo decía, ¿un canal de YouTube para qué? ¿Eso qué? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? ¿Para qué vamos a hacer eso? Pero claro, también resulta que nuestra adaptación cuando llegamos fue complicada. Yo encontré, a ver, luego si quieres te contamos un poco también de los trabajos. Por favor, no hay prisa. Yo tengo un buen café aquí.
digo un poco y luego ya si quieres pasamos al canal, que yo hago muchos paréntesis, ¿eh? Sí, nosotros también. Claro. Bienvenidos, bienvenidos. Luego también les voy a mandar una copia de todo este video si quieren utilizar partes. Adelante. Claro, ¿Sí? muchas gracias. Sí, claro, le damos difusión. Okay. En Venezuela yo tuve la oportunidad de trabajar en medios de comunicación. Trabajé en HBO y en Mundolé, que reúne A&E, Biography Channel y History Channel. Entonces trabajaba por la parte creativa, hacer promoción, porque claro, los dos estudiamos audiovisuales y era un poco la idea, ¿no? Tener este tipo de cargos. Y luego trabajé también en una revista de farándula, de entretenimiento, de jet set, que es lo opuesto a mi personalidad, pero fue una experiencia muy bonita porque fui jefe de redacción y había trabajado antes en impresos, pero esta fue la experiencia más significativa. Entonces, digamos que las disfruté muchísimo. Y yo llegué a España a trabajar en una tienda. No lo disminuyo, no quiero que suene a, uy, qué mal que tuve que rebajarme. No, por favor. No. Trabajo es trabajo. Lo que ocurre es que no encontraba en mi profesión. En Madrid es muy difícil, y en España en general es difícil encontrar trabajo, y siendo extranjero, mucho más. Ahí no miento. Entonces, mientras él cursaba el máster, pues yo trabajé en lo que encontré. Entonces, primero trabajé de promotora de café Nespresso, y me echaron como a las 3 semanas. Nunca me dijeron por qué. Me echaron. A ver, trabajaba pocas horas, 6 horas. Okay. Es que eran unas condiciones, hay unas cosas que pasan en Europa. Tenía que estar de pie 6 horas sin poder ir al baño ni comer. Entonces, más complicado para mí que 6 horas sin ir al baño es estar 6 horas sin comer. Pero te traes un snack, ¿no? Te traes unas barritas. Claro, pero era un stand en medio de una tienda, entonces me veían. Entonces yo lo que hacía era agacharme debajo del stand a comer pastelitos. Y luego, como no entraba nunca nadie a la tienda, yo me servía un café. Pues claro, te sentás ahí con puros cafés. Ya que estaba, entonces yo creo que me echaron por eso, pero nunca me lo dijeron. Y aparte te corrieron porque estabas comiendo. Fue por eso, Mateo. Pero literal, no había nadie en la tienda. Claro, hombre. Total. Y luego encontré un segundo, que era un poco mejor, que era en una tienda en el centro de Madrid, en Puerta del Sol, pero eran 11 horas de trabajo. Entonces, formalmente eran 6, pero... Hacían un chanchullo para... Hacíamos casualmente las mismas horas extra todos los días. Entonces estaba legal sobre el papel. Me he quedado con unas ganas, nos hemos quedado con unas ganas de denunciar esa empresa que no veas, pero bueno, no, más allá de eso, 11 horas de pie. Incluso trabajaba con una embarazada que estuvo las 11 horas de pie al comienzo de su embarazo, hasta que lo reclamó tanto porque con el embarazo ya digamos que es un escándalo, y al final le dejaron el horario. ¿En qué año fue? ¿2014? ¿2015? Ambos. Fue un año muy difícil. De 2014 a 2015 fue ese. Entonces, por lo en menos, medio de esta... hay un tipo de idea, digo, genérica, ¿verdad? Más o menos en diferentes lugares de América Latina, pero que hay mejores condiciones en Europa que en América Latina para los trabajadores, pero no hay una regla. Es complicado porque es verdad que en Latinoamérica hay mucha informalidad y eso se presta a ciertos abusos. Pero, hablo desde mi experiencia, que probablemente no es la misma experiencia de la mayoría de los latinoamericanos. O sea, yo como persona de clase media, pues, y universitario, digamos que viví en cierto modo en una burbuja, en contraste con el resto de la gente en Venezuela, ¿no? Que no ha tenido esas oportunidades. Pero yo lo que viví, por ejemplo, en las oficinas en Venezuela, es que hay bastante respeto por los derechos del trabajador. O sea, de la vida privada, de la vida familiar, de los ciertos permisos, inclusive dependiendo evidentemente de dónde te toque, pero hay ciertas concesiones que te puede hacer tu jefe si te llevas bien con él. En España y en Europa en general eso ya es más complicado, o sea, son más rígidos. Entonces si la ley dice que tienes 2 días al año, son 2 días, y
me importa si se te murió tu mamá, pues ve a ver qué haces. También depende del ambiente que luego te encuentres, pero digamos que por regla general sí, ¿verdad? Sí. Y el otro problema que en este caso aplica para la situación de Sabrina es que en esa época gobernaba el Partido Popular en España, que es un partido de derecha, y había una serie de leyes del trabajo que creo que siguen hasta ahora vigentes, creo que las quieren modificar, que eran un poco, bueno, venían de la crisis del Sí. 2008, entonces habían hecho todas unas leyes en las que trataban de que aumentara la tasa de contratación para combatir el desempleo, pero a cambio de unas condiciones laborales un poco no las mejores. Los llamados contratos basura, ¿no? De repente que te contratan por 3 meses y luego te vuelven a contratar por 3 meses y luego te contratan por 3 meses más, que ojo, eso se puede hacer siempre que sea dentro de un periodo de prueba, pero había cosas a infinito y cuando ya no lo permitía la ley, entonces cambiaban de persona. Claro. Triquiñuelas de ese tipo que, bueno. Pero en medio de esta tristeza, porque Sí. luego trabajé por 2 años en atención al cliente, que tampoco es mi área. Entonces, disculpe hacer un paréntesis. sí. Bueno, nada más una pregunta. No se escucha Lara, ¿verdad? Porque de repente hace ruido. ¿Ustedes les molesta o no? Ah, ok. Entonces, No, por favor. El micrófono está haciendo su trabajo. Lo otro que iba a decir es que Nimbus, la conferencia que vamos a hacer aquí en Monterrey, el 26 de noviembre, también se trata de este tema de condiciones laborales. O sea, Sí. es tema de educación y trabajo. Entonces, todas esas historias yo creo que van a ser muy relevantes en las mesas de discusión, ¿verdad? Así es. Es que lo pensamos como un tema también, si bien nuestras conferencias luego no van a ir de eso, pero después lo mencionamos. Claro, pero eso de la precariedad y también de cómo está concebido el trabajo, más allá de que en España en ese momento había crisis y un tipo de contratos por excelencia, estos contratos basura, pero digamos que más allá de ese paréntesis circunstancial, también es que hay mucho que decir sobre el trabajo y nosotros ya tenemos más de 12 años trabajando. Sí. Sí, entonces fuera y dentro de la carrera, entonces podemos decir, yo creo que en Venezuela es lo que dice Antonio, éramos privilegiados, hay que decirlo. Claro. Tuvimos la suerte de poder ir a la universidad y además una de las mejores universidades del país, que es la Católica Andrés Bello, católica también. La iglesia nos ha acompañado en todo nuestro recorrido. Y Antonio más. Sí, yo estudié en un colegio de curas, un colegio católico, que llevaban los jesuitas y también la Universidad Católica la llevan los jesuitas. Y la verdad no tengo nada en contra, de hecho los jesuitas en general me suelen caer bien. Pero bueno, ya mi historia de cómo renegué del catolicismo, pues probablemente en mi charla hable un poco de eso, de cómo uno se vuelve ateo habiendo crecido en una familia muy creyente, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esto era un poco por dar el contexto, ¿no? De un poco la tristeza de estar lejos de la familia. El primer año estuvimos totalmente solos, literalmente, y bueno, toda la familia desperdigada. Yo tenía parte de mi familia en Italia y la mayor parte en Venezuela y Antonio toda su familia allá. Y allí fue cuando Antonio llegó con la idea de, oye, no estamos usando todo el cerebro, hay gente que cree en estas cosas. ¿Qué tal si hacemos un canal de YouTube? Y fue un desahogo de verdad para poder ejercer nuestra carrera mientras no podíamos hacerlo. Claro, porque fue una pausa, un paréntesis ahí que tuvimos de una pausa forzada de, bueno, ahora toca hacer otra cosa. Y buscamos. La verdad que la idea del canal yo creo que nos salvó mentalmente. Sí, mentalmente ayudó bastante en esa época a sobrellevar la situación, ¿no? A sentir que uno estaba haciendo algo que le gustaba un poco más y que, o sea, sobre todo Sabrina que estuvo mucho tiempo sin poder trabajar en algo que le motivara y que le estimulara, ¿no? Yo volví a tener un trabajo relativo a mi carrera en 2017, desde 2014. Y allí sí fue cuando bueno, tuve 2 trabajos en los que me fue bastante bien. Primero en el sector de la educación, haciendo cursos online. Y justamente para el TEC de Monterrey, por cierto. ¡Ah, qué padre! Sí, qué bien. Aquí estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas en el TEC. Qué bien. Era todo lo digital, todas las tecnologías digitales aplicadas al liderazgo. O sea,
Okay. Sí, entonces, bueno, yo trabajaba detrás de todo, de guionizar las entrevistas, hacer el temario, conocer a la gente. Fue un trabajo con el que hasta pude viajar. Y sí, Pues estuvo ¿estuviste muy aquí bien. entonces? ¿Estuviste en Monterrey o a la Ciudad de México? No, no, lo hicimos a distancia Toda distancia. desde Madrid. Sí. Sí, y una lástima, porque a Monterrey no fui, estuvimos en Francia y en Holanda para hacer entrevistas a Francia y los Holanda. expertos. Wow, qué padre. Sí, y hablamos un poco de todo, también de inteligencia artificial. Allí fue cuando empecé a nutrirme con el tema de IT y Sí. posteriormente trabajé en una agencia de marketing, porque así como Antonio, también hice un máster, el mío en marketing digital, Marketing digital. para buscarme la vida, Mateus, porque, bueno, No, claro. trabajos creativos en España no conseguí, que es lo que me encanta, y la salida fue el marketing. De las 3 ramas que comentó Antonio, la que menos ojitos me hacía, te soy sincera. Pero bueno, tocó otra vez por circunstancias y bueno, un poco la carrera ha sido eso, ¿no? Hacer lo que la vida nos permite y lo que toca. Como que un inter entre lo que la vida permite y lo que uno le gusta. Sí, se me hace central eso para un buen trabajo. Siempre está esa lucha de que las personas dicen, no, pues está la frase esa típica, ¿no? Que consigue algo, busca un trabajo que te gusta y no tendrás que trabajar ni un día más. Eso también es mentira, ¿verdad? Porque hay mucho, yo pienso que es al revés, ya que encuentras lo que te gusta, ahí sí trabajas 30 veces más. Sí, eso Tiene un doble sueldo, verdad. ¿no? Tiene un doble sueldo, tiene un sueldo, un retorno monetario, pero tiene un sueldo psicológico, ¿no? Porque se siente bien, te da energía. En vez de quitarte energía, como que quieres más y más. Y el trabajo sobre todo es importantísimo, ¿sí? Si es tu proyecto, corrígeme si no te pasa a ti también. Cuando es tu proyecto, trabajas las horas extras. Sí, te inmolas. Sí, exacto. Cuando es un jefe explotador es como págamelas y caras, el doble. Sí, por eso yo pienso que la idea del sueldo fijo, pues eventualmente se tiene que superar, ¿no? O sea, tienen que ser sueldos variables y ahora, claro, tiene que haber límites, ¿no? ¿Qué tanto variable hacia abajo y qué tanto variable hacia arriba? Porque hay que distribuir responsabilidades, ¿no? Tal vez serían modelos híbridos, no sé cómo sería imaginar algo así. Pero, de hecho, volviendo al tema de Nimbus, lo que estaba platicando con Héctor, que empezamos con todo esto, era que, pues para empezar, no tenemos presupuesto de nada, no tenemos inversionistas ni nada. Ya conocieron a Héctor. Héctor es una persona fantástica, es muy de apostar en la gente, ¿no? Es impresionante. Perdona que te interrumpa, son unos duros, Mateus, o sea, ¿Cómo? O sea, unos cracks, como dirían en España, o sea, por el riesgo que están tomando, de verdad que los admiramos un montón, ¿eh? Sí. Que sepa. Pues sí, va a estar muy padre ya contarles todo cómo ha sido. Ha sido una lucha así, luego así, luego así. Pero pues entre los dos apoyándonos, Héctor y yo, y siendo creativos, ¿verdad? Y estamos construyendo algo de la nada, verdaderamente es muy raro. Pero salió la idea, entre Héctor y yo, de hacer una cooperativa, de que ustedes sean socios de Nimbus, ¿no? No solo conferencistas. Entonces, volviendo al tema de los porcentajes, ¿no? Ustedes ya son parte integral de Nimbus. Y claro, pues soñamos en grande, ¿no? Después hacer una en Italia, hacer otra en Inglaterra, hacer otra, ¿verdad? Pero bueno, empezamos con esto, ¿verdad? Yo creo que en España también hay comunidad, bueno, por lo menos nosotros tenemos una comunidad bonita también allá, pero en México sobre todo, que estamos súper emocionados de ir a México, ¿no? Nuestra comunidad en México es muy querida y muy grande. Y de verdad que en estos años de canal hemos aprendido mucho sobre México a la distancia, lamentablemente, porque es primera vez que vamos. Bueno, yo fui una vez, pero un viaje de esos hace muchos años con mi familia, era pequeño, ¿cómo se llama? Cozumel. No crucero, pero fue de eso de te bajas, pasas el día y te devuelves. No fue nada. Fui a a Cancún sí, pero no terminé de ir a Cancún. Fui a unas ruinas mayas que se llamaban el Catipanchú. No me acuerdo. No me acuerdo. Creo que sí, Chichén Itzá. Y a un parque de agua, ¿cómo se llamaba?
Ah, Xcaret. Ese mismo, sí. Buenísimo, Ajá. muy bonito. Sí. Bonito, pero La fue, verdad, nunca he ido, pero he visto muchas fotos. bueno, es muy bonito, pero fue la típica experiencia de turismo súper De Que pulserita. nada, de ¿no? pulserita. Que son como ¿Cómo? túneles, o sea, no túneles, ¿verdad? Pero como que cuevas con agua y todo. He visto muchas Sí, fotos. sí, sí, sí. No, no, de verdad fue muy, muy bonito. Sí, qué padre, no, hombre, padrísimo. ¿Quién fue? Contarnos qué De pareció. hecho, yo les quería presentar a mi hermano aquí en Monterrey, pero va a estar en la Ciudad de México, lamentablemente. No sé si ustedes Lástima. van también a la Ciudad de México o alguien más. Alguien me dijo, Héctor, que va a ir a la Ciudad de México. No sé. No sé, no lo Nosotros hemos hacemos contemplado. escala, pero de bajarnos Ya. y tal, no. Sí, No lo hemos les, contemplado tampoco. les quería presentar a Roberto y a mi hermano, pero Roberto se va a ir al Mundial y Roberto Martínez y mi hermano va a estar en el DF. Pero vamos a ver quiénes están aquí Lástima. para juntarnos. No, hombre, traemos un chorro de Claro. planes. Vamos Bueno, a y ver se si tiene hacemos que una fiesta. repetir. Se Sí. tiene que repetir, Mateo. O sea, tampoco Por podemos supuesto, quedarnos. por Así que ahí vemos. Sí. No, y les cuento que, digo, tenemos ideas, ¿verdad? Mi esposa y yo, también les voy a presentar a Pati, mi esposa, lógicamente, pero tenemos el plan de a ver si vamos a Italia en un futuro. Entonces, Bueno, a ver y si lo tienen hacemos. casa. Tienen casa en Italia, ¿eh? Que sepas. No es porque Muchísimas gracias. ahora estamos en el podcast y luego cortas y digo, no puedo. No puedo. Oigan, Es que ese pero, día ¿en qué ciudad están? ¿Y por qué Italia? ¿Cómo fue esto? nosotros no revelamos el nombre de la ciudad. O sea, te lo podemos revelar a ti en a ti sin privado problema, después sin porque problema. nos hemos vuelto conspiranoicos de tanto hablar de conspiraciones. A ver, no, Los van hablando a en serio. tumbar, los van a Hablando en encontrar. serio, Muy bien, ¿no? Muy bien. yo he recibido amenazas de muerte y no es por dármelas de la importante, pero es verdad. Entonces, no creo que se cumplan, pero ya que te las hacen, nunca se sabe. Tampoco decir, bueno, no la van a cumplir. No, además es un sitio muy pequeñito. O sea, antes decíamos que estábamos en Madrid porque Madrid es una ciudad enorme, No importa. pero si decimos el nombre de donde estamos, vamos, es bastante fácil llegar a la casa. Vas a encontrar mi casa. Entonces, por ti no hay problema, pero por las de las amenazas no. No, pero nosotros decimos que estamos a 1 hora de Venecia, para que más o menos nos ubiquen Hay un geográficamente. radio ahí. Ok, interesante. Nosotros vivimos Claro que esto también puede ser mentira. Igual están en otro lado, entonces. Igual ya estamos en Andorra pagando Sin pagar menos impuestos. impuestos. No, sin pagar, no Sin pagar. ¿Qué? ¿Por qué no elegimos Andorra? Porque no estoy. No, lo de los impuestos. En Italia nos acabamos de recibir un masazo. Sí. O sea, de hecho yo busqué trabajo de oficina y todo. Ahora estoy trabajando otra vez en marketing. El masazo de los impuestos no ha sido normal. Oigan, híjole, un pequeño paréntesis, que le aventé la pelota a Lara y se atoró atrás de una cosa. Déjenme, está enojada y me va a interrumpir. Déjenme un pequeño segundo, si ya nos hacemos un break. Bebé, tranquilo. 1, Bebé. 2. Listo, ya Lara tiene su pelota, ya se recuperó, ya podemos continuar. Muy bien. Bien, Pues, entonces, te comentaba que vivimos en un pueblo de 20.000 habitantes y cambiamos de vida drásticamente porque Sí. Madrid es gigantesca y aquí es campo. Sí. Sí. Con las vacas. No, bueno, vacas no, hay viñedos y ¿Verdad? alguna No hay oveja tantas por ahí. vacas, hay más, sí. Hay mucho, es una zona de vinos y todo es viñedo. Y te mueves, no sé, hacia Milán, que son 4 o 6 horas. En 4. coche son 4 o 5 horas. Unas 4 horas en tren, 5 horas. En tren 3 horas y media. Hacia Milán es puro viñedo. Qué bonito. Sí. No, increíble. Wow. Entonces, bueno, por un lado bien, es muy tranquilo y nos gusta muchísimo la paz, además que el caos de Madrid. Por un lado Madrid nos encanta, pero por otro es difícil. Es que, a ver, lo que nos pasó en Madrid fue que hicimos un esfuerzo muy grande por adaptarnos, conseguir un trabajo en lo nuestro, tuvimos toda una historia con los pisos, los apartamentos donde vivimos, Sí. un poco de terror, pero al final uno se da cuenta de que vivimos... Perdón, disculpen, parece broma, pero Sabrina, ve tu celular, la pelota se atoró y Lara está rompiendo una silla. Déjenme un segundo, espérenme. Ya, volvemos, perdón. Haz de cuenta que, de hecho, checa la foto, a ver cómo la subo. Sí. Pero ahí aventé la pelota, rebotó, se quedó atorada y Lara empezó a romper la silla, entonces. No. Además está muy bonita la silla, que tampoco así. Sí.
Entonces ya se la llevé a Pati. Como les dije, estaba leyendo filosofía de Pati, ya no va a poder leer porque Lara va a estar ahí aterrorizándola. Le decimos la terrorista a Lara, porque todo lo que hace. Pero bueno, perdón, adelante. No, yo creo que me quedé en la de Estabas Madrid. hablando de la experiencia Sí, de Madrid. Madrid es una ciudad espectacular. Es bellísima. Vivir ahí cuando estás joven es súper porque de verdad tienes museos, teatros, hay tantas cosas para hacer. Sí, todo, de verdad. Cines que pasan películas clásicas nada más. O sea, cosas muy, muy específicas. Además que es el centro de la... Yo me fui directo a los bares, a la cerveza, pero no, hay miles de cosas de cultura, arte, todo padrísimo, ¿verdad? Nosotros no somos nada fiesteros, Mateus, que luego nos podemos ir de fiesta sin problema en México, porque además somos padres de una pequeñita de 3 años y también tenemos como ganas de salir y de hacer cosas. Qué padre. Acá fuimos fiesteros, Pati y yo, fuimos fiesteros. ¿Sí? Yo soy DJ, yo toco, he tocado bastante en festivales y todo, sí. A ver si toco en la fiesta que hagamos acá, igual le voy a tocar ahí. Hace mucho que no toco, pero sí. Pero tampoco somos fiesteros. De hecho, Pati está embarazada. Nace en enero. ¡Felicidades! Gracias. Bueno, entonces vamos a tener conversaciones familiares. Conversaciones de papá. Sí. Sobre pañales y cosas escatológicas. Me alegra. No, tenemos mucho que decir sobre eso también. Claro. Mucho que aprender tenemos. De hecho, nosotros estamos haciendo esto porque mis padres están cuidándonos a la nena, porque... Sí, no, sería imposible. ¿Están con tus padres? Sí, de hecho, es básicamente el motivo por el que nos vinimos a Italia es que la familia de Sabrina está aquí en Italia y estando en Madrid nos dimos cuenta de que, bueno, 2 papás inmigrantes con una bebé en una ciudad gigante era muy complicado. O sea, no era imposible, pero sentíamos que quizá no íbamos a poder brindarle tantas oportunidades a nuestra hija como si tuviéramos a nuestra familia cerca, ¿no? O sea, sobre todo los abuelos, o sea, que bueno, es una cosa que todo el mundo siempre lo dice, ¿no? Los abuelos son un apoyo súper importante y también dio la casualidad de que cuando estábamos meditando esta decisión empezó la pandemia, empezaron las cuarentenas brutales, el tema del COVID y dijimos, bueno, justo ese verano dimos el saltamos a Italia. Yo no sé ni cómo hicimos eso, fue algo así como es que un arrebato de... Nosotros tenemos 2 modalidades, ¿no? Una es así súper guerrera, como los que hacen videoguerrilla, pero nosotros la aplicamos a la vida, que nos activamos y sacamos la energía de donde no es por lanzarnos flores. El problema es la segunda, que luego no sabemos bajar el ritmo. Sí, y nos quedamos en esa modalidad y vivimos un poco así, como todo hay que resolverlo. Justo le decía Antonio, no hemos cambiado de modalidad. Y no sé si le pasa a otros venezolanos en el extranjero, y más habiendo emigrado 2 veces, porque es un coñazo. Es un tipo de modo entras en modo sobrevivencia, ¿no? Sí. En esos momentos. Sí. Y hay días que no estás sobreviviendo, hay días que puedes sentarte a ver televisión. Eso es... Entonces es como, vamos a bajarle 2, pero es que haber cambiado país por segunda vez todavía lo estamos pagando. Un poco por 2 motivos. La burocracia en Italia es la cosa más kafkiana que te puedes imaginar. Sí, es una pesadilla y yo siempre digo algo que sé que no es correcto, pero al menos en Venezuela es así. En Venezuela también es kafkiano, pero tristemente la única manera en la que puedes conseguir cosas es sobornando a alguien, esa es la realidad. O sea, porque si te apegas a la ética, no consigues hacer nada. No vas a hacer nada, no vas a tener ningún documento. En Italia no existe esa opción, no puedes sobornar a nadie, te tienes que... No, y no solo... Pero funciona, se tarda. Es que, sí, eventualmente. Si funciona, y si no funciona, pues tienes que hacer, tienes que ponerte creativo, sí, pero no ilegal, creativo de la manera legal. Bueno, al menos aquí en el norte no hay temas de sobornos, no sé, en el sur de Italia puede que se haya cierto nivel de chanchullo. Aquí la corrupción se da a otro nivel.
sea, a niveles ya de los cuellos blancos, digamos Brasil, que... Brasil también es así, interesantemente, ¿no? Digo, México, ¿sí? No, México, bueno, por lo menos aquí en Monterrey está cambiando la cosa. Antes era muy fácil entregarle algo de dinero al policía. Digamos que estás alcoholizado manejando, le entregabas algo de dinero y listo. Ahorita ya no se puede eso, por lo menos. bueno. En Brasil nunca se podía, me acuerdo, desde los 90s o los principios de los 2000s, si te paraba un policía, ya te quitaban la licencia, te quitaban el carro, no había ningún tipo de negociación, ¿verdad? Ya, bueno, en Venezuela te para la policía, cosa que nos pasó, de estudiantes nos paraba cada rato, además Antonio tenía el pelo largo porque... Sí, yo era rockero, sí. Entonces llevaba el pelo por aquí. Entonces, eso hacía que nos pararan, no era tu culpa, no, por nada, la policía te para siendo joven para ver quién es tu papá, básicamente. Sí, y si llevas drogas. Y entonces sí. todo el tiempo estábamos doblemente pendientes, Antonio y yo, primero que no me hicieran nada a mí, y segundo, porque hay que decirlo, y segundo, de que no nos sembraran droga. No, pero nunca lo intentaron. O sea, los policías corruptos que nos pararon fueron bastante respetuosos. Eran unos policías corruptos decentes. Exacto. Nos tocaron los decentes. Sí, pero allí la corrupción... Nada más un paréntesis ya de Brasil, para que las personas que estén escuchando no piensen en otra cosa, que sí hay mucha corrupción en Brasil, pero por lo menos no en esos niveles, ¿verdad? Claro. Corrupción, pienso yo, pero hay diferentes niveles y magnitudes. Pero bueno. Ya, no, yo no te malinterpreté, pero está bien aclararlo. Igual hay alguien que escuche, sí. Exacto. Claro, no, es verdad. Entonces, bueno, un poco eso, algo que no está bien decirlo, pero en Venezuela la corrupción tiene un objetivo, que es sacarle dinero a las personas, que luego no estés de acuerdo con ese objetivo, está claro, porque la persona eres tú, y no está bien, pero en Italia es kafkiano. Sí. Sí creemos que hay una razón de ser. No, yo sí tengo la teoría de que el Estado italiano complica mucho los procesos porque no hay una corrupción formal de que sobornas a un funcionario para que agilice el trámite, pero sí pagas como muchos impuestos, muchas tasas, muchos trámites. Entonces es como una escalera de trámites donde siempre tienes que pagar de forma legal, pero pagar por el formulario, pagar por el trámite, pagar por una estampita. Que tiene que ir para enviar. Entonces yo creo que es una máquina para conseguir dinero de forma legal, pero... Y para que no lo logres. Nosotros estamos convencidos que el objetivo aquí es que no lo logres. Porque no consigas. Y que es una mezcla de ineficiencia con enmarañar el proceso para que no lo logres. Porque también hay... con agregar fricción desnecesaria, ¿no? Innecesaria. Un poquito para segmentar, digamos, usemos términos marqueteros, para segmentar quién puede y quién no puede acceder a ciertas cosas. Es nuestra opinión, es una opinión bastante pesada, por eso digo, es sumamente personal, pero sí creemos, ejemplo, aquí no te revalidan la licencia de conducir, el carnet. ¿No te revalidan? No, en España sí. Manejar en España y en Italia es exactamente lo mismo. Pues aquí no, por ser venezolano. Bueno, ser venezolano en general nunca te favorece absolutamente ningún proceso en ningún país. Es como, hay una lista de países favorecidos y tú lees la lista, llegas hasta la B, no está Venezuela. No, de verdad. Hacer los trámites desde el extranjero siendo venezolano es un infierno. O sea, no te liberas nunca. Tienes que tener otra nacionalidad. Y aún así, renovar el pasaporte, cosas porque uno no quema puentes, uno quiere tener sus documentos vigentes y todo. Por supuesto, tienes que, principalmente fuera de tu país y con hijos, entonces... Sí. Así es. Oye, pero ¿y tus papás, Antonio, están ahí? ¿Están en Italia también o no? No, mi madre está en Caracas con 2 de mis hermanos. Okay. Tengo también una hermana en España. Y el resto de mi familia, bueno, está desperdigada por el mundo, entre Estados Unidos, Chile, Argentina, no sé qué otro país hay por ahí. Sí, o sea, lo que pasó con muchas familias venezolanas, ¿no? En 2014, 2015, todo el mundo empezó a buscar a dónde ir. En Panamá también tengo familia. En Panamá. Y ya, ¿no? Ya eso, sí. Son los principales, sí. Pero sí, mi madre, digamos, está en Venezuela. Okay. Y si bien estábamos con su hermana y el esposo en Madrid, pues también trabajaban. Entonces con lo de la nena, hubo un año, el primer año, que ya tendría que 6 meses, 8 meses, tuvimos gastroenteritis los 3. Sí. Él tenía que trabajar,
yo tenía que cuidar a la bebé estando la bebé enferma. Y yo no sé, o sea, Uy, no nos desmayamos por milagro. De verdad te digo, uno de esos momentos de la vida adulta, en serio, en que te quieres echar a llorar como un niño, o sea, porque no puedes más, y por favor, alguien que me ayude, y no hay nadie, porque bueno, la que te ayuda pues está igual que tú. No, y él tenía que trabajar, o sea, y la nena no se dormía, sino haciéndole así, no es por asustarte, tenemos muchos cuentos bonitos. No, al revés, es entre prepararme y darme un poco de sabiduría. Sí. Lo bueno es que lo haces. Sí, no sí, sabes sí, no, cómo, pero el amor es poderoso. No, lo haces y lo haces bien. Pero ahí dijimos, no, necesitamos apoyo y bueno, los abuelos es que están jubilados y son los abuelos. Entonces dijimos pues, o Venezuela o Italia Italia. y fue Italia. Sí, no, pues sí. Por motivos misteriosos. No, qué bien, qué padre. Porque bueno, Venezuela ahora está recibiendo un cierto airecito, un alivio con lo de la escasez, pero bueno, sigue con unos problemas demasiado fuertes y graves que... Sí, siguen problemas serios. Sí, va a durar, Mateus, va a durar. El problema, mira, es el gobierno, o sea, ha mejorado la situación económica entre las sanciones que ha ido levantando Estados Unidos, entre que ha habido una apertura con el tema del petróleo, pero es que igual no es suficiente, el país está muy mal, o sea, es que tienen que pasar décadas de una bonanza económica importante para que el país vuelva a ponerse, vuelva a tener un estado decente, sí. La gente, sobre todo que la gente como nosotros, clase media, clase alta, eso, viven en su burbuja y más o menos se pueden defender, pero si uno se va a los barrios más pobres del país, la gente está pasándola horrible. O sea, y estamos hablando que más del 90%, es más del 90% de la población, entonces da igual que entre un poco de dinero porque es que no les llega. Entonces, antes no había comida y nadie la podía comprar. Ahora hay comida y nadie la puede comprar, solo creo que era un 5, porque hicimos un video sobre Venezuela para actualizarlo, de vez en cuando actualizamos la situación de Venezuela, y creo que no subiría del 10, pero recuerdo que rondaba, sí, el 10%, la gente que puede permitirse comer 3 veces al día, no sé si era 3 veces al día, no sé si era el 30% del país. Sí, que atraviesan inseguridad alimentaria, es un porcentaje muy alto. Sí, un 70, ponte que atraviesa la inseguridad. Y estamos hablando de gente que sí que no, o no come bien o no come suficiente, o ambos. No, hombre, qué terrible. Entonces, por eso cuando hablamos de Venezuela y de nuestra experiencia en Venezuela, tenemos que decir que nosotros éramos parte de ese porcentaje ínfimo, y a veces eso puede hacerte creer que no sé, que éramos millonarios. No, en lo absoluto, llegábamos a fin de mes como todo el mundo con el agua hasta el cuello. Pagar las cuentas de las deudas. Tal cual, pero es que así tan empobrecido está nuestro país que de eso estamos hablando. Entonces, bueno, de momento replantearnos volver no lo tenemos sobre la mesa, y con el tiempo más difícil se va a hacer. Sí, es que, vamos, el estilo de vida aquí en Europa es otra cosa, o sea, no te falta nada, o sea, pues, aquí también hay mucha pobreza, hay hay familias que tienen muchas carencias, pero digamos, vas a un hospital y funciona, la calle funciona, el servicio de transporte funciona, hay seguridad. Entonces, claro, tú puedes, en Europa mucha gente la está pasando muy mal, pero dentro de todo hay un Estado que garantiza una base que en Venezuela no existe, esa es la realidad. En Venezuela hay un gran abismo. Sí, hay un abismo abajo, hay otro abismo. Es un inception de abismos, ¿no? De que te caes al abismo y sigues cayendo. El piso y hay otro. Que una vez le oí a un economista decir, eso de decir que un país toca fondo en economía no existe. Y Venezuela es el ejemplo práctico. Bueno, Haití quizás. Porque cuando salimos en los rankings, siempre en nuestro canal ponemos mucho en perspectiva la situación de todos los países con respecto a los demás. Comparan. Sí, México, por supuesto, es un país con muchísimos problemas. Vi que justamente estabas hablando con Pepe de que volvió a ser el país que más matan periodistas. Que es un problema. En Venezuela también pasa, pero sé que México siempre lidera eso. Venezuela ha liderado el del país más peligroso del mundo
por varios años recientemente. En y temas de ahora secuestros, robos, violaciones. Asesinato. Ahora las cifras de asesinato bajaron y es un fenómeno muy curioso porque la crisis hizo que bajaran los asesinatos. Es un fenómeno totalmente ya, está todo tan deformado, digamos. Sí, que es hasta difícil entender cómo. Sí, que pasan cosas que no te esperas. Entonces los asesinatos han bajado porque ahí hay crimen organizado, al igual que en México, que son prácticamente empresas con gente que tiene cargos y asciende en los cargos. Y pasa que ahora priorizan robar solo a la gente más rica, que fue la explicación que encontré a esto. Y también que empezó, por ejemplo, el secuestro express, que Caracas ha liderado, yo creo que listas, no te sé decir si siempre de primera, pero el secuestro express es una modalidad muy de Caracas, que es que te secuestran por pocas horas, si alguien no está familiarizado, y piden el rescate en dólares, porque bolívares no aceptan. Y la misma policía entrena a la gente, o sea, cuando hacen cursos y eso, la misma policía te dice, no cruces los dedos para que no te secuestren. Pregúntate cuándo te van a secuestrar y ten un dinero en dólares preparado para que la policía no la metas de por medio y tengas el dinero para tu secuestro. Sí, eso fue, bueno, policías retirados o cosas por el estilo, porque la policía en realidad es la que hace esos secuestros, esa es la realidad. Pero sí, eso fue un familiar nuestro que hizo como un curso con alguien del sector que explicaba eso, que si eres una persona pudiente, te prepares para ser secuestrado eventualmente. Es como el seguro de vida, ¿no? Prepárate por si, ¿sabes? Lo que compra la gente, seguro de vida, seguro solo puedes tu dinero para ser secuestrado. Y lamentablemente las probabilidades son muy altas, pero disminuyeron porque también esto ya es una conclusión mía, no lo he sacado de una estadística, pero con la escasez circularon menos carros. Sí, hay menos carros, había menos calles. Sospecho que sí. Entonces, bueno, pues bajaron los índices de homicidio drásticamente, que siguen siendo altísimos, pero bajaron. Entonces, bueno, hay y se fueron 7 millones de personas. 7 millones de personas. ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela? Ahora deben ser 30 o 30 y pocos. Ok, ¿no? Se fueron 7. Wow. Sí. Es la segunda migración fuera, o sea, no migración interna, sino migración fuera del país más grande del mundo después de Siria. Después de Siria. Bueno, cuidado si Ucrania ahora ya está ahí. Pero creo que todavía sigue la cifra, tendría que revisar, pero de momento sigue. Claro, Ucrania lamentablemente es que esto pica y extiende. Oigan, entonces, y pasando un poco, digo, aunque ya estamos tocando el tema de preguntas incómodas, ¿cuál es la visión del canal, no? Porque empezó con este tema de, en inglés se dice slippery slope argument, ¿no? Que es como un argumento de resbaladero, ¿no? Como que una piedrita y de pronto están hablando de cosas, ¿verdad? Ese tema del cerebro, ¿no? Como que es muy mal. Esa es la modalidad del canal, ¿eh? Es la modalidad del canal, porque nos gusta hablar de actualidad para tratar temas que en el fondo están ahí, temas sociales, porque a veces, lamentablemente, tú te propones un calendario editorial, pero no siempre tiene éxito. Entonces, si el algoritmo está de buenas, te favorece, pero si el algoritmo está de malas, y suele estarlo, porque hablamos mucho de lo bueno que es trabajar por cuenta propia, pero Google es un jefe bastante maldito. Entonces, como Sí, tenemos que tener cuidado, yo que estoy estudiando, tenemos que tener cuidado en antropoformizar los algoritmos, tengan cuidado con eso. No es sabemos que es un algoritmo sin... Sí, yo sé, pero digo... Pero se comporta como si... Sí. El comportamiento es un tema antropomórfico también. Digo, disculpen, o sea, sería el tema estadístico. A lo mejor escucharte un rato nos ayuda un poco a bajar toda la frustración, sí. Vamos a hacer terapia. Sí, vea, estoy leyendo algunos de los libros. Digo, me falta mucho, apenas empecé, pero ahí tengo unos cuantos, a ver si se ve, ahí tengo unos cuantos libros que estoy leyendo. Digo, no sé, es... Una guía, se llama, a ver. Una guía. A Citizen's Guide, una guía para ciudadanos de inteligencia artificial. Sí. Este se llama Automatizando la desigualdad.
Este es un diccionario de filosofía y el otro dice narrativas de inteligencia artificial. Y el Ah, propio término de inteligencia artificial está siendo muy problemático porque la palabra inteligencia, híjole, ahí yo no, se acomodó solo, como que se conectó. La palabra inteligencia en sí es algo natural, o sea, es algo que está pues, en humanos, en animales, bueno, animales humanos, animales no humanos, en las plantas, en los insectos, ¿verdad? Pero al decir que algo es inteligencia artificial ya es súper problemático. Entonces decir machine learning como aprendizaje automatizado ya es problemático. Decir que el algoritmo aprende también, o sea, el lenguaje en sí está mal. Y eso se presta para muchos abusos. Pero perdón, digo, nada más un paréntesis, ya platicaremos. Pero, no, está súper bien. no, está interesante y me gustaría que luego habláramos de eso, pero mi pregunta es, ¿puedo odiar un algoritmo? Porque ya está ocurriendo. Creo que el odio sería, odiarías a los diseñadores que están codificando dichas entradas y salidas, que hacen un modelo estadístico, que se forma, ¿verdad? Que se hace el algoritmo y luego se hace un modelo matemático y el modelo hace las predicciones. Entonces, odias a unas personas en California, en Silicon Valley. Está para que te hagas una camiseta, no odies al algoritmo o algo así. Podríamos hacer un hashtag, tipo, él es el medio, no es el autor de... Exacto. Todos somos el algoritmo, no, eso no. No, sí, yo había leído en un libro que se llama, creo que era Algoritmos de Destrucción Masiva, no me recuerdo el nombre del libro, pero que explicaban eso, que los sesgos que tienen los algoritmos son los sesgos de sus creadores, o sea, y que muchas veces no son cosas intencionales ni nada, pero que son cosas que terminan pasando por el algoritmo y ocurren, por ejemplo, recuerdo que leía casos de universidades en Estados Unidos que estaban empezando a usar algoritmos para aceptar o rechazar solicitudes de ingreso y acababan rechazando un montón de solicitudes de afroamericanos, pero no porque lo hubiesen hecho así, sino porque había unos sesgos que la gente no se daba cuenta que tenía al momento de diseñar estos algoritmos. Lo que sí, yo creo, y creo haberte escuchado a ti una opinión similar, corrígeme si me equivoco, que vale, puede ocurrir el error y una vez que pero luego hay mucha dejadez, sobre todo por parte de los que llevan las redes sociales, o sea, toda esa cosa de que seas adicto a las redes sociales, o sea, las dejan ser y no hay una regulación que los ponga en cintura, excepto Zuckerberg yendo a juicio, que es divertidísimo de ver, porque es como... no sabía. No, sí sabías, lo estás haciendo, te estás lucrando con un modelo de negocio enfermizo y ahí sí sé que es un poco tu opinión por el disclaimer de tu podcast que está súper interesante. Hay un precedente solamente de que verdaderamente ya culparon, de hecho lo comenté en el podcast con este Pepe, que se ha sospechado mucho que los algoritmos polarizan, ¿no? Y, o sea, esos modelos matemáticos polarizan a las personas. Porque si te gusta una cosa y le picas y el siguiente día le picas otra vez, digamos que te polariza 1% a la semana. Pero pasan 10 semanas y ya te polarizaste 10%. Y al decir polarizar no es solamente un tema político. Te puedes polarizar, por ejemplo, en tu pasión por las plantas y de repente te transformas en un hiper, ¿verdad? Entonces, como que te empiezan a deformar la psicología hacia diferentes lugares y después de un año de darle clic, suceden cosas extrañas. El ejemplo que voy a dar es que una niña se suicidó, hace 3 años en Inglaterra una niña se suicidó y la familia estaba convencida de que fue en gran medida culpa de todos esos clics que estuvo dando y todas esas recomendaciones que se fueron haciendo, porque se le recomendaba contenido de suicidio constantemente. Y muchas veces las empresas se protegían y decían, no, o sea, eso es el algoritmo y no es un tema que se puede comprobar, pero el juez ya por primera vez, esto fue ahorita en septiembre, el mes pasado, ya el juez juzgó que sí hubo una culpa clara. Ese fue un primer precedente. Entonces, de que nos están haciendo cosas, eso es un hecho. Pero vaya, a nosotros que trabajamos, en gran parte de nuestro trabajo se trata de esto, pues estamos a la merced de esas decisiones obscuras que se toman y no son decisiones, simplemente son, digamos que pasa agua y hay diferentes caminos
y el agua, puertas que abren y cierran. Ujú. Y de pronto el agua fluye y de repente fluye más y más y algo se hace viral y es muy arbitrario, ¿no? Pero bueno. Pero sí, así es, pero habría que regular y creo que ahí sí no. No, y sí siento, lo que dices coincido contigo totalmente, ¿no? O sea, yo siento que los algoritmos se han nutrido, y bueno, esto es algo que dice mucha gente, se han nutrido nuestros sesgos, y eso, si hago clic en un artículo sobre antivacunas, pues me va alimentando esa obsesión hasta convertirse en un verdadero problema. De hecho, para mí, el tema de los antivacunas ahora en la pandemia ha sido en gran parte responsabilidad de esos algoritmos, porque llevamos años viendo este tipo de contenidos en redes sociales. Claro que había un movimiento antivacunas, pero era algo muy marginal hace 20 años. Hoy en día es que el 20% de la población en Estados Unidos no se quiere vacunar, y eso es gravísimo, y yo siento que no está mejorando. Lo que creo, evidentemente, no es que Mark Zuckerberg dijo, ¿cómo puedo echar a perder el mundo? Pero sí se aprovecharon de los sesgos de la gente para conseguir una ganancia económica, y ahora que se han dado cuenta de la metida de pata, no los veo particularmente dispuestos a echar para atrás ciertas cosas, de hecho, o para hacer un mea culpa, aunque sea. YouTube hace unos años empezó a prohibir contenidos específicos, tipo de conspiraciones, pero porque creo no sé si había sido un juicio o habían reclamado, había sido un momento particularmente escandaloso, o sea, lo hacen solo cuando se llega al escándalo y porque ya está en todos los medios, entonces tienen que salvar la cara de su empresa y salir con una respuesta. Pero YouTube durante la pandemia fue muy hipócrita su tratamiento, porque no, tenías que tener cuidado de todo lo que decías, si hablabas de COVID, cómo hablabas de COVID, ponía miles de etiquetas, cuidado con lo que dices, no sé qué, y a fin de cuentas todavía hay canales, que además son canales súper virales, que hablan de teorías de conspiración de todo tipo, porque bueno, siempre lo decimos, hablar de astrología, de pseudociencias también, no solo teorías de conspiración, y hablar de terraplanismo puede no ser tan peligroso, si bien un terraplanista murió, no recuerdo si el año pasado o hace 2 años, tratando de llegar a la cúpula, sólida, que se supone, es muy triste, porque se burlaron, muchos escépticos, no todos, afortunadamente se burlaron, pero ese hombre es una víctima, o sea, no es como... Todavía no tenemos el lenguaje para explicar las nuevas enfermedades psicológicas que están empezando a brotar por culpa de estas tecnologías, porque está todo tan nuevo. Yo creo que los psicólogos van a tener un gran trabajo hacia adelante, porque ya es un tema de ¿qué significa cuando alguien cuando alguien tiene una creencia tan ciega que nada contrapone dicha creencia. ¿Qué significa eso? Porque la ley no se puede meter. O sea, no puedes hacer ilegal que las personas no crean ni en la gravedad, por ejemplo. Es un debate que tenemos muy fuerte, Sabrina y yo. Yo propongo que todo sea ilegal, Mateo, que sea... Okay. A ver, bien la democracia, pero hay que empezar a prohibir cosas, o sea, hay que prohibir más, porque... No, a ver, esto es un debate en serio que tenemos ella y yo, sobre todo temas como las sectas, este tipo de cosas, que Sabrina dice... a esta gente de la secta X o del culto religioso X que puede tener ciertas tendencias sectarias, habría que prohibirlo, habría que ilegalizarlo. Yo le digo, es que no puedes hacer eso. Claro que lo que dice esa gente está mal, pero tú no puedes obligar a la gente a dejar de creer en eso. Eso es ilegal. O sea, eso en una democracia puede creer lo que quiera. Sí. Evidentemente no puede salir a la calle a hacer ciertas cosas, pero a ver, voy a poner el ejemplo de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen derecho a no querer donaciones de sangre. No tienen derecho. A mí me parece
absurdo, pero Vale. tienen el derecho. Ya hablando en serio, lo que habría que hacer es fortalecer, primero crear, porque en Latinoamérica muchísimos países ni siquiera los tienen, crear instituciones. En España sí los hay, por ejemplo, Red UNE, que combaten a las víctimas de sectas y, si no me equivoco, no sé si también de pseudociencias, porque el proceso legal para sacar a alguien de una secta familiar y legal es dificilísimo, muchísima gente no lo logra. Entonces, si no hay instituciones, primero, si no hay instituciones fuertes, segundo, si no hay instituciones con presupuesto, o sea, es un tema totalmente desconocido en los programas de gobierno, porque si tu hijo se fue a una secta, era porque era un loquito, y allá él. Y si no lo logras convencer tú, es porque eres un mal padre y no hiciste. O sea, queda todo mucho en el ámbito personal, familiar, cuando en realidad aquí hay una metodología. Entonces, cuando yo digo que debería ser ilegal, es porque si tú te sientas a estudiar cultos o te sientas a auditar centros de masajes holísticos y todos estos sitios sospechosos, pues puedes encontrar un manual de una checklist de cuándo es una cosa bien, cuando es un culto de verdad, cuando sí, es una... dejarlo claro, o sea, entender claro, qué significa, cuándo empieza, cuándo termina. Pero ¿quién haría este trabajo? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué personal? ¿Con qué formación? Estoy hablando de una millonada. Pues yo ¿Qué creo gobierno prioriza la salud mental? Habría que preguntar, ¿no? ¿Quién se beneficia, no? Cui bono, ¿no? Para que le interese a un gobierno algo, tiene que generar algo. ¿Qué es? Exacto. Los impuestos. Tiene que generar ingresos de impuestos. Entonces, o que sea, si algo una que pandemia. va a generar impuestos y beneficios al gobierno, pues entonces tal vez va a haber un interés del gobierno. Digo, o de manera negativa, que sea un problema tan grande que ya Sí, que sea pandemia, ¿sabes? Tenga que intervenir. Pero tendría que ser escandaloso. Las cifras, si bien son súper tristes y grandes según cada país, no son suficientes para ese razonamiento. Entonces, queda por debajo de la mesa. El canal nació con ese interés, de poner en perspectiva todo lo que dicen, como se dice en España, bulos, todos esos engaños basados en falsas creencias, bien sea justificándolo como una creencia religiosa, bien sea justificándolo como si fuera algo científico, ¿no? Las pseudociencias. Entonces empezamos a hablar de todo tipo de estafas, e incluso estafa piramidal, ¿no? Que también tiene cortes sectarios. Qué valientes. Y de todos estos temas, gracias. De hecho, recibimos en aquella época una amable carta de Herbalife. Tuvimos que rehacer un video para no caer en difamación, porque acusar a una empresa de algo que no puedes demostrar, puedes ir a juicio por ello, y pues no tendríamos dinero ni siquiera para pagar el pasaje al juicio. Así que dijimos, ok, volvemos a subir el video. El video le terminó yendo muy bien y no es un video que cae en el riesgo de difamación, porque todo lo pusimos en condicional. Se dice que algunos aseguran que, o sea, eso es un poco lo que tienes que hacer para... Y bueno, ahí aprendimos un poco a los golpes. Eso en periodismo es muy importante. Lo que pasa es que Herbalife ha perdido causas. ¿Sabes? No es como que me lo inventé yo. Herbalife incluso han sido acusados de daño hepático. ¿Qué es hepático? ¿Qué es daño hepático? Del hígado. O sea, no solo estafa piramidal, sino que ahí no recuerdo quién en ese juicio. Sí, si en ese juicio ganaron o perdieron. Ahora no quiero ser imprecisa, señores de Herbalife que me están escuchando. Sí, y esto no es una opinión de Mateus. Esto no, ni de YouTube, ni de Antonio, lo dije. No se preocupen, este episodio lo van a ver como 1000 personas, como mucho. Ya. Bueno, pero igual, la idea no es empezar así, aunque eso es publicidad también. Claro, también funciona, como diría Andy Warhol, ¿no? No hay mala publicidad. Oigan, ese debería ser el lema del canal, perdón que te interrumpa. Ok. No hay mala publicidad, preguntas incómodas. Sí, que ¿cómo se dice? Su patrono es Andy Warhol, ¿no? No hay mala publicidad, solo hay publicidad. Oigan, me interesa preguntarles esto. ¿Ya vieron una película del 2017 que se llama El Infinito? ¿Ya la vieron? El Infinito. No. Híjole, me interesa muchísimo que la vean y que hagan un análisis, porque es una película que conecta el concepto de las sectas, de los cultos, pero lo conecta con un concepto filosófico que es la ontología. La ontología es un subcampo de la metafísica
que, no me voy a meter a metafísica, pero ontología es el estudio del ser. ¿Qué es? ¿Qué hay? ¿Verdad? Digamos, ¿cuál es? Si tienes una lista ontológica, todos tenemos una lista ontológica. ¿Qué es lo que es real? ¿Ok? Digamos que creo en Santa Claus. Santa Claus está en mi lista ontológica. ¿Okay? Santa Claus es parte del universo. ¿Ok? Entonces, esta película juega con esto, con unos tipos de burbujas, que es todo lo que voy a decir. No quiero... Ah, está bien, gracias. No quiero arruinar nada, pero no arruiné nada, pero es buenísima. En inglés la película se llama The Endless, y en español se llama El Infinito. Ah, vale, la buscamos, sí. Sí, echen un ojo, porque como también a ustedes les interesa el cine y el arte y todo esto, y el rol del arte, y el tema de las creencias y las sectas, creo que les va a encantar, y pueden hacer ahí un análisis crítico muy padre, o bueno, no crítico, sino que un análisis profundo de lo que significa la película. Gracias, la veremos. Agarramos la tarea en serio. Buenísimo. Bueno, y ya que lo mencionas... platicarla con ustedes. Pero entonces, qué misión, qué gran misión. Así nació Preguntas Incómodas. Llevamos 7 años y luego tenemos a nuestro bebé de 2, que es el canal de cine. Ya que lo mencionas, sí, se llama Sin Explicación. Se escribe como cine y explicación pegada. Bueno, no hay mucho que explicar ahí. No, porque a veces parece que es sin que no tiene explicación. Qué padre. Que sin explicación. No es sin explicación, sino sin explicación. Oye, está buenísimo. Ya vi que pusimos la de Dahmer. ¿Ya la vieron? La serie. Sí. Ya lo estás mirando, qué rápido. Claro. No, yo aquí tengo como 1000 pestañas abiertas buscando miles de cosas. Oye, qué padre. Muy, muy bien. Y ahí, porque empezamos, a ver, el cine nos encanta desde siempre. Y antes hablábamos de cine en Preguntas Incómodas, de vez en cuando lo volvemos a hacer, pero abrimos este espacio porque son 2 canales bastante diferentes. Entonces, sí, le dedicamos un poco, hablamos de todo tipo de cine, también hablamos de cartelera, cosas que están en streaming, pero también echamos mano de los clásicos cada vez que los que están detrás del algoritmo nos lo permiten. Oye, pues es que les comento un poco, ya que están acá les platico con calma de qué es Mindshop, a lo que me dedico, todo lo que hago, pero adentro de Mindshop Mindshop es una sociedad de conocimiento. Y adentro de Mindshop, adentro de la sociedad, tenemos varias sociedades de diferentes cosas. Entre ellas hay una sociedad de cine, que es, yo les llamo runas, ¿no? Es la runa del cine. Ya les explicaré, es todo un concepto que diseñamos acá, pero se llama Mindshop Movies. Todos los jueves nos juntamos a ver películas. Yo cuando puedo me conecto. Difícilmente puedo porque doy clase los jueves. Yo ahora tengo maestría y 1000 cosas. Pero me encantaría conectarlos a ustedes con ese grupo de Mindshop y que hagan una plática. Ya les acabo de compartir el canal ahí al grupo de WhatsApp de Mindshop Movies. Vale, gracias. No, está muy interesante, sí. Yo creo que tendremos mucho de qué hablar. Más bien, tú dime cuando hablo demasiado. No, excelente. Eso es un podcast, de eso se trata. No del podcast, ya digo luego en Monterrey. Acá en Monterrey, ok. Sí, Sabrina habla bastante, así que es buena para conversar. De hecho, un programa que nos inspiró bastante, sobre todo Antonio, que lo veía para hacer preguntas incómodas, no sé si lo conoces, fue Penn and Teller. Penn and Teller, claro, que hacen tipo de magia, ¿no? Pero, sí, ellos son magos, pero tuvieron hace muchos años un espacio, creo que era en Comedy Central, que era un programa de escepticismo, de que desmentían falsas creencias. De hecho, ellos, sobre todo Penn Jillette, él era, digamos, discípulo de James Randi, el famoso mago que también era escéptico. El del suicidio homeopático, es el... ¿O no? ¿Era el que le ofrecía dinero? Que ofrecía $1 millón a un psíquico que demostrara tener poderes y él estuvo con varios psíquicos de renombre que no pudieron demostrar nada, así que no se llevaron el premio. Pero era un programa súper interesante y un estilo que bueno, muy ácido, que el canal nuestro tiene también esa impronta, de hacer chistes negros,
Claro, es difícil hacer este tipo de humor porque la gente a veces entiende que te estás burlando, por ejemplo, si haces un chiste sobre el cristianismo, que estás llamando tontos a los creyentes y esa no es la idea, ¿no? Hay que tener cuidado con Simplemente eso, sí, claro. esas son las típicas cosas en las que en nuestro caso pues nos suele traer problemas, pero nosotros no queremos ofender a creyentes o ofender a la gente que cree que las vacunas no son eficientes. Queremos atacar primero la idea detrás de eso y segundo, sí, hay una gente con poder detrás de ese tipo de movimientos. O sea, desde mi punto de vista personal, el Papa, pues, no sufrirá demasiado si yo me burlo de él, o sea, eso no le quitará el sueño, no, con nuestro canal de 600,000 suscriptores, pues... Se me ocurrió un sketch, porque esa es otra cosa que hacemos mucho sketch desde el comienzo, para yo poder actuar, porque es que si no tengo que actuar en mi casa y me ve solo Antonio y la bebé, con el respeto, no es lo mismo. Entonces, sí, un sketch, el Papa de repente se siente mal. Porque sí, es porque Sabrina está haciendo un comentario cruel sobre él. Entonces, claro, la gente es difícil porque sí, la gente se toma estas cosas, algunas personas se la toman de forma personal. Afortunadamente hay otros que no, de hecho hay muchos creyentes que dicen que les gusta el canal, que lo ven. Por eso tenemos público. Sí. Pero es delicado, ¿no? Y bueno, volviendo a lo de Penn and Teller, hacían este tipo de humor muy frontal, que a mí personalmente me gusta bastante, creo que Sabrina ha aprendido a apreciarlo con los años. Sí, con los 17 años, porque es que nosotros tenemos diferentes tipos de humor. A mí me encanta todo lo que es el teatro del absurdo, el cine absurdo, me encanta. De vez en cuando obligo a Antonio a ver películas nórdicas de corte absurdo, que el absurdo nórdico es otra dimensión, sí. Es como un universo paralelo. Me recomiendo es el clima. Pásenme unas ahí después. Sí, podemos recomendar cosas bien. De hecho, estoy leyendo Kafka ahorita, hablando de lo absurdo, ¿verdad? Estamos leyendo Metamorfosis en un proyecto que traigo con mi hermano que se llama Confluencia. Estamos haciendo un grupo de estudio en toda América Latina y empezamos acaba de empezar en octubre, estamos leyendo Metamorfosis de Kafka. Oye, qué interesante. Sí. Yo leí hace poco la primera novela que él escribió, bueno, nunca concluyó ninguna, pero que se llamaba El Americano, que no la había leído. Y sí, él escribió 3 novelas inconclusas, El Americano, El Castillo y El Proceso. Yo había leído El Proceso y El Castillo, pero El Americano ni siquiera sabía que existía. Es la de la burocracia, ¿no? ¿O ese es otro? Sí, ese es, me acordé, de eso se refería en kafkiano, ¿no? Y El Castillo también. El Castillo también, pero El Castillo está más inconclusa de todas porque es súper cortanota, como es inconclusa y casi sin hacer spoiler me atrevo a decir que lo inconcluso está dentro del libro, es decir, esa sensación de nunca llegar a nada, también te la da el libro. No solo lo que cuenta el libro, sino el libro como objeto. El libro en sí no llega. Y te deja una sensación desagradable. Es súper desconcertante. Oigan, entonces, antes que se me olvide, hay otra película que se llama, que tal vez ya la vieron, que se llama Ghost Stories, como historias de fantasmas. ¿Ya la vieron? Sí. ¿A Ghost Story? Sí. La que sale con Rooney Mara. ¿En plural o en singular? Sí, porque es en singular. Con Rooney Mara. Plural. Ghost Stories. Con el que hizo The Hobbit, Martin Freeman, el no. actor de The Hobbit. Nosotros vimos A Ghost Story, que también te la recomiendo. Yo también la vi, está buenísima. que trae una ropita de fantasma y va de casa en casa. Está buenísima. Es perfecta esa película. Pues mi esposa se inspiró en eso. Híjole, aquí no tengo obras de Patty, pero en parte eso inspiró a mi esposa en pintar telas. ¡Ay, qué bonito! Enseñaré el trabajo de Patty, está muy padre. Pero, haciendo ahí un poco de marketing también de Patty, ¿verdad? Se trata de precisamente este tema de desvendar, esto de Penn and Teller, de mostrar las ilusiones. Está buenísima la película también, se las recomiendo. Les puede servir para ambos canales también. Échenle un ojo ahí.
Entonces, bueno, volviendo un poco a que tenemos dos tipos de humor, ¿no? El mío del absurdo y el suyo es humor negro. Entonces yo creo que hemos aprendido con el tiempo a apreciar el del otro, si bien ya nos gustaban, pero no, digamos que no era lo que amábamos así. Hemos aprendido y el canal tiene un poco de ambos. Sí. De hecho, el canal es como un sabronio. A veces las personas creen que... ¿Sabronio? Sabronio es la fusión de Sabrina y Antonio. Así como a... Es como Angelina Jolie, hombre. ¿Cómo es que le decían a Benifer, a Ben Affleck? Sí, a Benifer. Es que yo trabajé para la farándula, o sea, se me pegó. En fin, pero el humor creemos que, más allá ya del chiste, creemos que el humor es un recurso súper importante y tú vas a hablar también un poco de eso en tu conferencia, que podemos llegar a eso también. El humor para mí es una de las formas más inteligentes, no la única, de tratar un tema, porque cuando te relajas, cuando te diviertes, empiezas a prestar atención y empiezas a retener y a bajar barreras, si lo hago de la manera correcta. Si te sientes agredido, por supuesto que más bien me la subes todavía más. Se cierra la persona, sí. Pero es un vehículo súper interesante para tratar temas serios, ¿no? Que eso es un poco un tema que hemos tenido recurrente en el canal por debajo de nuestra línea editorial, cómo hablar de temas muy serios con humor. Y es todo un reto porque a veces hablamos de temas muy tristes, muy feos, muy dramáticos. No siempre usamos el humor por motivos obvios, pero nos han salido guiones muy graciosos de temas muy dramáticos en los que obviamente no nos estamos metiendo ni con las víctimas, ni muchas veces siempre con las ideas, porque Antonio antes dijo que atacamos las ideas y no a las personas, y eso es una máxima de nuestro canal. A veces también, sí, nos metemos con las ideas, pero a veces ni siquiera nos metemos con las ideas, porque en el caso del cristianismo y de las religiones ya formales y serias, nosotros no estamos en contra de que existan religiones. Estamos en contra de cómo se llevan a cabo, de todos los chanchullos, de todas las cosas que ocurren, todas las desgracias en nombre de la religión y un larguísimo etcétera. Pero no sobre el hecho de que exista la religión. De hecho, uno de los videos más polémicos en nuestro canal, siendo yo agnóstica y él ateo, irónicamente ha sido uno en el que dijimos todas las cosas que la iglesia hizo bien. Nos comportó el odio de un montón de gente, porque también tenemos una comunidad muy nutrida de ateos, de agnósticos, de creyentes no muy convencidos, que yo era una de ellas hace ya varios años. Sí. Y el canal, uno de los videos más polémicos fue en defensa de la iglesia, como institución. Ni siquiera la religión, la iglesia como institución. Sí, los aportes que había hecho la iglesia a la civilización, que sí los ha habido, ¿no? Entonces, claro, nos cayeron encima. El problema en esto, que tiene que ver con lo de la polarización, es que la gente no quiere escuchar que digas algo positivo sobre aquello que adversan. Yo soy ateo, pero yo puedo reconocer que la iglesia, por ejemplo, tiene obras de caridad que funcionan, que ha hecho aportes a la civilización, o sea... ¿Qué me cuesta a mí aceptar que eso es un hecho? A mí no me gusta la iglesia, yo no creo en el cristianismo ya, pero no pasa nada con hacer concesiones al bando contrario. Eso ni hace apología de lo que está mal, ni desvirtúa mis creencias de ninguna manera. Creo que la gente ha caído en una polarización hasta infantil, me atrevo a decir, en la que nunca puedes reconocer nada bueno del otro, ¿no? Digamos, del adversario, como lo queramos llamar. Completamente de acuerdo. La realidad es mucho más compleja que A o B. La realidad se hacen efectos mixtos. Son efectos mixtos que mezclan cosas constructivas con cosas destructivas. Y no solo esas dos palabras, miles de otras palabras que son efectos difíciles de entender. Pero... tristemente lo que la mente busca hacer, lo que el cerebro busca hacer es simplificar la realidad de la mayor forma. Entonces, lo que le funciona a alguien está muy conectado con sus emociones, no necesariamente con su razón. Entonces, algo le hace sentir bien y quiere más de eso, algo le hace sentir mal y quiere menos del otro. Es incómodo entender la verdad. Es muy incómodo. Y de eso va mi conferencia. Muy bien. Qué bien. Si quieres comentamos un poco.
Sí, Sí, bueno, bueno. conferencia. De Ya, hecho, ya para que que me vayamos habías... cerrando, ustedes tienen Sí, una chiquita, entonces no están de tiempo. sí, no, estamos bien, pero me parece bien pasar, porque Ok, bueno, un poco, si quieres hablamos un poquito más del canal. A ver, la idea del canal es también hacer periodismo de opinión. ok. Periodismo de datos, pero también periodismo de opinión. Mm, Nos basamos muchísimo en estadísticas, en estudios, en experimentos sociológicos, o sea, tratamos siempre de ir a fuentes confiables para argumentar y tratamos de dar argumentos contrarios también, de ver cuáles pueden, un ejemplo, la renta básica, ejemplos también más materiales, no solo espirituales, que hay todo es un poquito más discutible si se quiere, pero siempre hay también varias vertientes, pero temas más materiales, la renta básica tiene pros y contras y sus defensores tienen unos argumentos y sus detractores tienen otros y dependiendo, independientemente de tu opinión, te pueden parecer de peso los de la opinión contraria, justo lo que decía. Entonces, en el canal siempre le damos cabida a esas opiniones contrarias, siendo incluso contrarias a las nuestras. Si es verdad que le damos mucho más cabida a nuestra opinión, porque al final es un canal... Bueno, somos humanos. No, pero es que primero yo no creo en la objetividad en el periodismo. A veces nos dicen que somos objetivos cuando hacemos ese ejercicio bastante, lo desarrollamos. Dicen, es que ustedes son objetivos. La objetividad para mí no existe en el periodismo, y menos los medios de comunicación tienen intereses, bien sea privados o a favor de lo público, del Estado, siempre van a tener. Y los periodistas mismos tienen una postura política, una inclinación, perdón, somos personas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no avalo las pseudoterapias. Ya por ahí tengo un filtro. Pero, por ejemplo, el rezo, claro, el rezo, ejemplo, el rezo hace sentir más feliz, hay estudios que avalan que rezar hace más feliz a las personas y que cohesiona más un colectivo. Pues yo honestamente creo que rezar no sirve para nada. Pero primero respeto al que reza porque cree que rezar sí va de algo y lo respeto y es que bien que existe esa persona. Me gustaría de hecho ser como ella, pero no se puede. Y segundo, qué bien que le haga algo bueno. A mí no me funciona, pero a esa persona sí. Entonces, qué bien. Entonces, tratamos de incluir la diversidad y poner en perspectiva todo. No por relativizar todo a lo loco, que a veces nos acusan un poco de eso, pero sí porque las cosas son bastante complicadas y justamente lo que hablamos de la polarización que hay con los temas, pues creemos que más que nunca es necesario hacer este ejercicio y que este ejercicio es doloroso. Y de eso va mi conferencia, de eso irá mi conferencia en Nimbus, que se llama Manual Práctico para ser raro. Buenísimo. El eje central es una emoción de mi conferencia, que es no sentirse parte de. Y es un poco, ha sido el hilo conductor de mi vida. Yo no me he sentido parte de prácticamente casi nada. Y de ahí extrapolarlo al pensamiento crítico. Es decir, me explico. Yo quise ser creyente. Desde pequeña. Yo hice la primera comunión intentando creérmelo. No me lo creí, pero tenía, ¿qué? 7, 8 años, 9, ¿cuántos? No tenía las herramientas. Pero cómo el pensamiento crítico te ayuda primero a separar la paja en cuanto a lo que son tus propias creencias. Y segundo, ponerlas en entredicho y permitirte cambiar de opinión y no solo, sino buscarlo. Y eso suena a, no sé, querer ser perfecto, a un nirvana intelectual y espiritual. No, no lo es. Es más bien un ejercicio de humildad, de decir, yo no tengo la razón siempre, no tengo por qué tenerla, y escuchar a los otros, si bien en algunos temas me puede resultar lo más incómodo del mundo, y de ahí nuestro canal se llama Preguntas Incómodas, es un ejercicio que tienes que hacer para crecer. Y también para aceptarte un poco mejor y para relacionarte mejor con los demás, porque al final no se trata de una vez que encuentro un argumento que para mí sea muy, muy interesante y en el que crea firmemente, polarizarme. Y todo el que no lo crea es tonto y todo el que no lo crea no puede ser mi amigo, no lo invito a mi cumpleaños. Entonces, claro. Más bien es decir, ¿por qué él cree en eso?
Sí. Y pude que haciendo ese ejercicio descubra que mi argumento hacía aguas. Y eso es horrible. Interesantemente, esto de lo que estás hablando, Sabrina, hay un principio filosófico que se llama el principio de la caridad, que es un principio de lógica formal que habla sobre cuando estamos tratando de entender a alguien, hay una serie de como principios, como normas básicas que debemos de usar al tratar de entender a otra persona. Digo, primero que nada, que parte lo mencionaste, que es admitir que uno podría estar mal, para empezar, ¿verdad? Y segundo, tratar de entender las razones por las cuales la persona construyó dicha creencia. Entonces, está padrísimo. Es un filósofo llamado Donald Davidson que siempre lo comparto, porque sería un mundo muy diferente. Habrían conversaciones muy diferentes si entendemos eso. Es una cosa muy sencilla. Y es del siglo XIX, creo, siglo XX, déjame ver. No, creo que es siglo XX. Lo voy a buscar porque me puede servir. Se los comparto, sí. No, Gracias. pero parece que su canal, o sea, ya lo están haciendo ustedes. Sin entender la teoría, ya lo están haciendo en práctica. Pero vale la pena darle una leída. Claro, no. Más, Además tengo que citar gente. Claro, por supuesto. Que suene así bien. Sí, se los comparto por acá. No, está muy bien, Mateo, gracias. Entonces, bueno, para cerrar lo de la conferencia, pues esto extrapolado a todos los ámbitos, a la espiritualidad, incluso al fútbol, que tengo anécdotas con eso. O sea, no me gusta el fútbol, no me gusta el reggaetón. Entonces, partiendo del chiste y de la anécdota personal, pero yendo a cómo hay corrientes que engloban a la mayoría, y el cristianismo es una de ellas, y cómo te sientes cuando eres un forajido. Forajido, ¿no? Un outcast. Forastero, porque el forajido está armado, yo no estaría armado. Bien. Sí, un outcast. Yo también me he sentido mucho así en gran parte de mi vida, porque pues nací en Brasil, me vine a México y siempre he sido como que un poco diferente en muchas cosas. Y sobre el reggaetón y el fútbol, me gusta más el fútbol que el reggaetón, pero me gusta lo que producen el fútbol y lo que produce el reggaetón. Vale, que yo no estoy en contra de que existan, ¿eh? No. Yo no estoy en contra de que existan, yo lo que estoy en contra es de la segregación que he sufrido por no pertenecer. Es que es impresionante. ¿Qué futbolistas y reggaetoneros aquí, no, ellos, la gente, futbolistas y reggaetoneros. Sí, no, y gente en el ámbito personal también, yo en los trabajos, etcétera. Yo no, lamentablemente futbolistas y reggaetoneros no conozco, sería muy interesante conocerlos, pero esa no la tengo. En un sentido profesional, me refería más bien a amantes del fútbol y del reggaetón. No, amantes sí tengo por la vertiente italiana me vienen muchos amantes del fútbol y de mujeres y del fútbol también. Sí, yo lo intenté, no me interesa, es aburridísimo, lo siento. Y qué bien que la gente se emocione con eso, nuevamente los envidio, me gustaría emocionarme así al ver fútbol, pero yo tengo casi muerte cerebral cuando veo fútbol y de verdad lo siento, no lo hago a propósito. Mucha gente cree que es esnovismo, y por eso digo, no, es un ejercicio de humildad, ¿no? Pues fíjense que va a estar el Mundial acá, cuando estén ustedes, y el día de Nimbus juega México-Argentina. Ay, Dios santo, no sabía eso. Va a jugar México-Argentina. En la hora de comida, vamos a tener 2 horas de comida o 3. ¡No! Para ver el partido. Esta es mi pesadilla, Mateo. Esta es la historia de mi vida. El fútbol es interrumpido. No están obligados a ver el partido. No, sí, que lo vamos a ver y vamos a bueno, yo le voy a ir a México. Apoyar a México, claro, por favor. No, va a estar divertido, sí, va a estar muy padre. Sí. Van a haber comidas, nos van a tocar comidas a esa hora, ¿verdad? Con diferentes personas. Entonces, nada más el comentario, el dato curioso que Nimbus vamos a ver el partido de México. Pero ves que es verdad, acaba de actualizarse mi largo historial de odio con el fútbol. Vas a tener que hablar del partido. Pues voy a hablar de fútbol, ahí está. El partido México-Argentina. Pero en resumen, cómo el pensamiento crítico no solo te hace crecer, sino también te hace convivir, buscar convivir. Ese es el objetivo de la charla, de ser raro. ¿Cómo ser raro? ¿Cómo ser raro? Qué interesante. ¿Y la tuya, Antonio? ¿Cómo va a ser? Bueno, en mi caso, el nombre que yo había pensado,
que lo compartí en el canal que tenemos de WhatsApp, era porque hay que burlarse de Dios. Pero me pareció que era un poco confrontacional y que a lo mejor podía traerles mala publicidad, y ustedes han sido tan buenos con nosotros. ¿Verdad? Queremos que se llene. No quería meterlos en problemas, entonces claro, lo cambió por un nombre un poco más formal, que es cómo usar el humor para defendernos del adoctrinamiento religioso. Entonces, claro, es lo mismo pero diferente. A mí me gustaba más el otro, primero. claro. No, yo quiero hablar sobre, sí, cómo se puede usar el humor para defendernos del adoctrinamiento religioso. Okay. Como dije, yo no soy anti-iglesia, yo no soy anti-religión. La gente tiene derecho a creer lo que quiera, por la razón que sea, excepto a usar la religión como una herramienta para el control social o para la coacción, los abusos, ese tipo de cosas. Y el poder económico y político. Exacto. Entonces, ¿qué pienso yo? Que bueno, que el humor es la mejor herramienta para combatir este tipo de actitudes que hay en absolutamente todas las religiones, incluida el budismo, que todos creemos que son todos muy buenos y simpáticos, pero también hay unas vertientes del budismo un poco totalitarias. El punto es que el humor es la forma de ejercer la libertad, me parece perfecta ante estos tipos de agresiones, porque es una forma de rebeldía que creo que les molesta mucho. De hecho, voy a citar el ejemplo de Irán, de aquí, como que está viendo estas protestas de las mujeres que se quitan el hijab. Por ejemplo, voy a hablar de la nueva, posiblemente primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, que como sabemos es un partido neofascista y habla de reivindicar los valores cristianos y se pone en una posición de víctima en la que pareciera que el resto del mundo no quiere aceptar a los cristianos cuando estamos en un país donde el 85% de la gente es católica y el Vaticano tiene influencia en las decisiones políticas porque las tiene. Entonces, usar la religión para inmiscuirse en la vida privada de la gente y sobre todo de la gente que no comulga con esas religiones es lo que creo que hay que combatir y es lo que creo que usar el humor es la forma de libertad más elevada de decir, vale, a lo mejor me puedes meter preso, a lo mejor me puedes, bueno, aquí en Italia no, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. A lo mejor en Irán, pero de decirle a esta gente, mira, que no me puedes quitar lo que tengo en mi cabeza, o sea, lo que yo pienso, eso ya no me lo puedes arrebatar y me voy a reír de ti porque sé que te molesta y porque lo que haces está mal. Un poco de eso a mi conferencia, ¿no? Que espero que no produzca demasiado problema. No, está padrísimo. O sea, cada vez que conozco, digo, y estoy conociéndolos ahorita en vivo, ¿verdad? Es interesante que estamos haciendo algo tan grande juntos y todavía ni siquiera nos conocemos bien. Entonces, no, va a estar padrísimo. Va a ser una mezcla súper interesante. Y es bueno que tal vez hayan desacuerdos entre los mismos, ¿verdad? Porque eso va a generar mejores conversaciones. Va a producir un efecto de generación, ¿no? Un generativo de nuevas ideas. Y eso es compartir ideas difíciles. Me acordé de la película, van a pensar que veo puras películas, ¿verdad? Pero más bien del filósofo Tomás de Aquino, ¿no? De Tomás de Aquino, que hizo un tipo de nuevo modus vivendi para la filosofía y la religión. Esto en el siglo XIII, ¿verdad? Pero hay una película que propone un tipo de personaje que sería como Tomás de Aquino. De hecho, es Humberto Eco, del Nombre de la Rosa. Ajá, sí. La película de Sean Connery, que es un personaje ficticio, pero sería como un Tomás de Aquino, que se trata del libro perdido de Aristóteles, que sería el libro de la comedia. Porque... Sí, la cita justo en la escena que hablan de la comedia, ¿cómo era la cita? Sí, que no me acuerdo la cita, pero sí recuerdo que el monje ciego Jorge, creo que se llama, creo que Eco le puso así en honor a Jorge Luis Borges, decía que la risa era, vamos. De tontos, o sea, sí, prohibida, no sé, avergonzada, no sé. Es que el humor es todo lo contrario, el humor es una de las cosas más inteligentes que tiene el ser humano. Una de las cosas más humanas que hay, ¿no? Sí.
Sí, sí, pero demuestra de inteligencia, o sea, porque También lo creo, sí, también lo creo. para reírte de algo tienes que apreciar todas las capas que hay por debajo de significados, ¿no? O sea, Sí. Y primero también entender el chiste, tienes que estar al tanto, luego tienes que, sí, y luego tienes que tener la capacidad de reírte de algo que no siempre es fútil, o sea, puede haber temas súper dramáticos y hacer un chiste. Sí. Al respecto. Muy En eso padre. los latinos creo que somos expertos, Sí. todos los latinoamericanos. Tenemos que, ¿no? Es reír para no llorar, se dice, Exacto. ¿verdad? En Brasil también se usa bastante, rir para no llorar, porque la verdad hay cosas que pues hay que reírse. Pues, Cuando estamos al fondo del primer abismo y sigue el segundo, pues ya. ¿Qué vas a hacer? Cuando vas por el tercero te ríes. Es como, ¡ay, otro abismo! ¡Ah! ¿Qué puede ser peor? ¡Ah! No, ya. Sí, no, está muy padre. De hecho, la nueva serie de Star Trek, yo no soy mucho de ver Star Trek, pero empecé a ver la nueva, la de Strange New Worlds, y le están explicando a Spock que Spock es un tipo de ser. Él es medio Vulcan y medio humano. Entonces, los Vulcans son hiperlógicos, pura razón, y los humanos, pues, estamos atravesados por las emociones y todo. Y le estaban explicando, porque estaban en una situación bien difícil, y alguien dice un chiste, dice Spock, esto no es hora de hacer chistes. Y la persona dice, a veces hay que reír para no llorar, no sé qué, y les tratan de explicar lógicamente por qué. Está muy padre, como que un alienígena, ¿cómo vería un alienígena? Sí. Está genial, porque es como los cronopios y las famas y las esperanzas de Julio Cortázar, ¿no? Que las famas son muy lógicas y organizadas, los cronopios son un desastre, son unos seres inventados. Perdón, ¿un cronopio? Un cronopio. Y aquí mi gran amor por el absurdo yo se lo debo a Ionesco en teatro y en literatura, creo que a Cortázar. Okay. Un cronopio es un ser chiquitico y errático y muy emocional, que pasa de la alegría más absoluta a la ira en 2 segundos. Es un argentino. No, espera. Tranquilo, hacemos chistes sobre venezolanos también. Pero yo sí, ya. No hacerlo sobre mexicanos en Monterrey. Ya. O sí. Claro que un argentino puede decir lo mismo de un... seguramente. No, y... Ojo, que conste, este chiste lo hago con mucho cariño, ¿no? Si nos escucha algún argentino, de hecho le tenemos mucho tipo de cariño a toda la cultura argentina y tenemos también gente conocida de Argentina que queremos estoy mucho. jugando. No, que sepas, nosotros somos un poco peligrosos, Mateo. No, como personas no, Como personas somos unas hermanitas de la caridad. No, de verdad, somos súper relajadas. La gente cree que no. Sí, pero como comunicadores tenemos un poco una vertiente un poco de hacer estallar cosas. Somos como el Joker, nos gusta provocar. Okay. Luego nos quejamos del hate, pero bueno, sí. Ajá, no, pero los cronopios son unos seres pequeñitos, erráticos, emocionales, que no planifican absolutamente nada, pero que viven la vida y ellos pues lo intentan, ¿no? O sea, a veces es bueno ser un cronopio. Las famas son extremadamente organizadas, organizan su día, saben cuándo van a comer, si se van de viaje saben qué van a hacer en cada momento de su viaje, todo lo tienen previsto, no tienen si tienen un accidente tienen dinero para preverlo, etc. Y las esperanzas son bobas. Las esperanzas son bobas. Ojo, estas son cosas que escribió Cortázar, no las inventó. Me encanta Cortázar. O sea. Cortázar. Cronopios, esperanzas y famas, ¿no? Cortázar tiene unos cuentos que tan absurdos, hace juegos con el lenguaje. Por ejemplo, uno es... no recuerdo si era el cronopio o era alguien, decía, el cronopio tenía un reloj que se atrasa, un reloj que se traza, un reloj que se raza, un reloj que se arrasa, un reloj hasta que llegaba un reloj que se a mí me encantan esas cosas, en teatro y en literatura, o sea, además son chistes bobos, pero son tan bobos que son inteligentes, o sea. Claro, que sí que conectan, pues porque también hay una inteligencia en conectar con millones de humanos, ¿no? O sea, es como... Y es lúdico. Un chiste que todos entienden.
Claro, es casi infantil, es jugar con el lenguaje como si fuera un juguete, o sea, a mí me encantan esas cosas. Entonces, bueno, lo que dijiste de estos dos personajes de Star Trek son un cronopio y una fama. Lo dijo primero Cortázar. Lo dijo primero Cortázar, antes que el que escribió Star Trek. Pero sí, en resumidas cuentas, queremos que las charlas sean de temas que son columnas vertebrales del canal, pero no hablar solo de los canales, ¿no? Obviamente, y que en el fondo son creencias nuestras ya personales. Los canales nos han hecho crecer mucho, no pasa 7 años investigando tantos temas para luego no cubrirte, no impregnarte de ellos y cambiar de idea, que hemos cambiado. Bueno, Antonio ya era ateo, pero sí, yo me hice agnóstica con el canal. Fíjate. Por culpa del canal. Por culpa del canal. No, pues qué Sí. interesante. Pues muy bien, pues vamos cerrando por ahí. Tenemos, no, hombre, sé por un hecho que podríamos seguirle también. Le dije lo mismo a Pepe de mi gala, que podríamos quedarnos otras 1000 horas platicando y lo tendremos, lo lograremos, ¿no? No, y súper interesante hablar contigo, Matías. Tenemos muchísimos intereses que podemos compartir, incluso cosas que no son en común, pues estamos muy deseosos de escucharlos a todos por allá y de compartir y de ver México y Monterrey, qué bien. ¿Sí? ¿Tú vives en México desde hace un rato? Yo me vine a México cuando tenía 5 años. ¿Pero siempre en Monterrey? Siempre en Monterrey. Mis papás se divorciaron y nos vinimos. Mi mamá se volvió a casar con otro brasileño que fue mi papá, básicamente, Valdir de Oliveira, y nos vinimos a Monterrey. Mi mamá, mi hermano, mi padrastro y yo. Desde los 5 años, en 1992. Y he hecho intercambios. Ya luego platicaremos, ¿verdad? Pero hice un intercambio a Brasil, me regresé a Caxias, nací en el sur de Brasil, y luego un intercambio a Italia, a Torino, y eso es todo. Después ya hice la maestría ya en Inglaterra, y ya, eso es donde he vivido, los lugares que he vivido. Está genial, pues por aquí son bienvenidos. Sí, hombre, en el campo. Tendremos tiempo para platicar aquí, ¿no? Entonces se quedan 4 días aquí, es correcto, ya tienen sus vuelos, ¿no? Sí, 4. No, son más. A ver, son 8 en total, pero 4 son de viaje. Ok. 4, ¿cómo? Nosotros vamos a Venecia. De Venecia vamos a ir a Madrid. De Madrid vamos a ir a Ciudad de México y de Ciudad de México vamos a llegar a Monterrey el día siguiente. Y luego lo mismo de vuelta. Calculamos unas 17 horas de vuelo, quizás son más. Sí, más las escalas son como 25 horas. Contando las escalas es mucho más. Y pues llévense buenos libros, es lo mejor que les puedo decir. Ya que te gusta sé que te gusta Tolkien, eso es como vamos a hacer una suerte de comunidad del anillo allá en Monterrey. Sí, estos vienen de acá, estos vienen de allá. ¿No? Va a estar padrísimo. Pues aquí tengo el anillo, de hecho. ¿En serio? Sí, aquí tengo el anillo. ¡Qué bueno! Por favor, me lo tienes que prestar pero me tengo que hacer fotos Sí. con eso. Y de hecho, ¿sabes qué? La comarca, aquí donde yo vivo, tengo un jardín que se llama The Shire, ¿no? La comarca. Y aquí está. Eso es muy gracioso. ¡Ay, por favor! Está muy lindo. Sí. Digo, están unos silloncitos que están ahí tapados. Pero ya los invitaré aquí a la comunidad del anillo. Y de hecho hay un hobbit en nuestra comunidad del anillo. Sí, así es, por eso podemos decir que somos la comunidad. Tengo que ver quién elegí, quién soy. Tienes que prestarme el anillo para sacarme fotos como Gollum, porque en el canal la gente no lo sabe y la verdad es que hemos compartido muy poco bloopers, más con los mecenas y eso, pero en el canal hay sketches que no han salido y uno de ellos es cuando intenté hacer de Gollum. No me acuerdo de qué era el video. No recuerdo tampoco, pero y trataste de imitar la voz de Gollum con resultados mediocres. Puedes decirlo, con los resultados mediocres y no los sacamos, porque yo estoy dispuesta a hacer el ridículo, pero con cierta calidad. Con dignidad. Con dignidad. Esto era hacer el ridículo al 100% y eso no, pero por lo menos una foto como Gollum tendré que sacar. Sí. Saldrán muchos chistes por acá. No, luego veo si te lo devuelvo.
Sí, claro, no, y quería cerrar con que tenemos que agradecerle a Héctor, que Héctor, la verdad, Sí. él ha sido como el director general de Nimbus, o sea, él ha manejado pues muchísimas cosas, yo le he estado ayudando todo lo que pueda, pero pues mi tiempo también es bien limitado, pero pues gracias a Héctor pues nos vamos a conocer y se van a hacer miles de cosas interesantes. Pero bueno. No, y hemos podido compartir un poco con Héctor desde antes, porque por la comunidad del canal, no Sí. mucho, pero la verdad es que también estamos muy interesados en conversar y de verdad que estamos súper agradecidos, Mateo, muy contentos de esta experiencia. Igualmente, yo también. Va a estar De muy verdad. Así que bien. bueno, Sabrina, nos vemos Antonio, pronto. muchísimas gracias por su tiempo, por su Igualmente. presencia aquí en este joven podcast, pero muy bien, estaremos platicando. Dando un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Gracias a ti. Chao. Bye.